Muy buenas noches, jóvenes. Bien, vamos a esperar un par de minutos para poder empezar. Algunos de sus compañeros todavía están pendientes de ingresar. Mientras tanto, voy compartiendo pantalla para poder iniciar. ¿Ok? La clase del día de hoy que vamos a realizar corresponde a lo que es heridas y hemorragias. ¿Sí? Estén atentos a la clase porque al final vamos a hacer una pequeña evaluación de unas 10 preguntas de lo que hemos hecho en la clase el día de hoy. Así que se mantienen atentos. Gracias. Discul- Discúlpeme, discúlpeme. Estaba con el micrófono apagado. Entonces, vamos a empezar una vez. Como les iba mencionando, dentro de lo que es el proceso de las heridas y las hemorragias, nosotros vamos a tener en cuenta que existen diferentes situaciones en las cuales básicamente nosotros vamos a tener que afrontar medidas y tomar acciones ya sea frente a algunas urgencias, básicamente. Por ejemplo, cuando estamos en el domicilio,
¿no? Estamos cocinando y por un ente nos cortamos con el cuchillo, ¿no? De repente los más pequeños de la casa, ¿no? En la calle están jugando, se caen, se tropiezan y se hacen una herida, una laceración, ¿no? Un corte, ¿no? O de repente solamente es un trauma, un pequeño hematoma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta qué hacer frente a lo que son esas situaciones, incluso ante una mordida de perro, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando hay una mordedura de perro y de gran magnitud, inmediatamente se tiene que lavar con abundante agua y jabón. Si es que no tenemos de repente algún tipo de jabón antiséptico, aunque sea un jabón de lavar ropa. Lo importante es tratar de eliminar la mayor cantidad de sustancia contaminante posible, ya que la mayor parte de contaminantes que tenemos en la boca es muy alta, es muy alta. De cierta manera, de repente escuchan, no, pero una herida producida por una mordedura de perro no se sutura efectivamente, no se tiende a suturar, ¿no? Básicamente por el proceso de la contaminación que tiene y que tiene que ser eliminada conforme se vaya lavando o limpiando la herida, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, incluso en el hospital hemos tenido pacientes accidentados y que incluso han bajado o están trabajando en horas de la mañana con la calamina cae y el borde de la calamina le corta el brazo, ¿no? Existen vasos sanguíneos de gran calibre y de pequeño calibre, ¿no? Y muchas veces justo lo que se encuentra en el brazo son unos de mediano calibre y se cortan, ¿no? Se cortan. Entonces, existe una gran cantidad de sangre. Ahí lo que tenemos que hacer inmediatamente es evitar una hemorragia profusa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cubrir inmediatamente lo que es la zona de la herida. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que se ha transgredido es básicamente la piel. Exacto. La piel normalmente tiene diferentes funciones, ¿sí? La piel tiene una función de protección, de regular la temperatura corporal, de proporcionar lo que es sensibilidad, las diferentes proporciones de lo que es el tacto, lo que es la presión, lo que es el calor, lo que es el frío, ¿no? Eso nos da la piel. Nos protege de lo que es la contaminación, nos protege de lo que es el proceso de la infección, de lo que es algunas heridas, de lo que son algunas lesiones que podamos tener cuando esta está íntegra. Pero básicamente, cuando hablamos nosotros de heridas, ¿qué vienen a ser? Son lesiones producidas por la pérdida de integridad de los tejidos. Muchas veces vas a escuchar, una herida viene a ser la pérdida de la síntesis de los tejidos o de la piel, ¿no? Pero sin embargo, al transgredirse lo que es este tejido, ya estamos en riesgo de una potencial infección. Incluso la misma picadura de un insecto te puede provocar un cuadro infeccioso. Y no es que sea por la picadura del insecto, sino por los contaminantes que encontramos alrededor. De repente en algún momento se han ido de paseo al campo, han estado caminando y los mosquitos han venido y les han empezado a picar. Y de repente por ahí una de esas picaduras, cuando ha llegado a su casa, han amanecido y ha empezado a observarse que está bastante enrojecida, lo tocan, está caliente, está inflamada, incluso dolorosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Se está formando lo que nosotros conocemos como un eritema. Eritema es la designación a todas las características que les he mencionado. Una zona caliente, ruborosa, inflamada, dolorosa, ¿sí? Y que muchas veces sí se aprecia cuando lo que es un mosquito, un zancudo nos pica. Pero no es por el mismo zancudo. Después que nos ha picado, por ejemplo, ¿qué es lo que sentimos? Escozor, prurito. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a rascar. El inconveniente es en ese proceso de rascado. Contaminamos, contaminamos la zona de la picadura porque es una vía de ingreso. Doctor, pero es muy pequeña. Sí, pero ingresa bacterias, ingresa contaminantes y esa herida se puede infectar. Nosotros tenemos a nivel de la piel bacterias que son parte propia de la misma como superficie, ¿no? Y que estas bacterias
pueden ingresar directamente a través de esas heridas o laceraciones y producir la infección. Básicamente las heridas son producidas por agentes externos, ¿no? Si hablamos de los tipos de heridas, por ejemplo, hay heridas abiertas que vamos a ver más adelante, heridas cerradas, heridas contusas, ¿no? Por el tiempo también de que se han producido, incluso por si son contaminadas, sucias, limpias, pero básicamente las heridas están formadas por agentes externos, ya sea un cuchillo, e incluso pueden ser internos, como un hueso, doctor. ¿Y cómo un hueso puede provocar una herida? Se forma una fractura. Está en un accidente de tránsito, hay una presión de repente de lo que es algún tipo de objeto, vence lo que es la resistencia del hueso, se rompe el hueso formando una fractura, y a veces las fracturas no son lineales directamente, pueden ser de manera que forman una punta, y si ésta se moviliza, transgrede y rompe la piel, formando lo que es una herida muy grande, ¿no? Pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, ¿no? En este caso, heridas, las cerradas básicamente se relacionan a lo que son golpes o traumas, pero que no han transgredido la piel. Pero sí vamos a poder encontrar directamente que estas se pueden volver abiertas por la fractura de un hueso y ya se observaría, ¿qué cosa? Lo que es la acción de un agente interno. Pueden ser leves, muy pequeñas, como un pequeño corte a nivel de dedo cuando estamos cocinando, por ejemplo, o pueden ser complicadas, ¿sí? Muy grandes de repente, que incluso pueden conllevar al riesgo de perder la vida del individuo. ¿Cuáles son los principales riesgos? Y acuérdense de esto. Los principales riesgos son la infección o el shock hemorrágico o shock hipovolémico, que también se le conoce. Acuérdense de esto porque al final vamos a hacer una pequeña evaluación con unas pequeñas preguntas que les tengo de la clase del día de hoy. ¿Todas las heridas requieren primeros auxilios? Sí, porque basta que se haya transgredido la piel para que simplemente pueda ser un ingreso de bacterias y producir un cuadro infeccioso. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones de lo que es el proceso de las heridas. Directamente, sí se relatan como lo que es un proceso directamente que se puede complicar, por más pequeño que sea. Cuando hablamos nosotros básicamente de heridas, habíamos hablado de dos tipos de heridas. Las heridas abiertas, que básicamente son las más comunes, ¿sí? Y las heridas cerradas. Cuando hablamos de heridas abiertas, básicamente se observa la separación de los tejidos blancos. Estamos hablando de la piel. Y entre ellas hablamos de lo que es la piel. Puede haber, si de acuerdo a profundidad, tejido celular subcutáneo, la grasa. Si es más profunda, podemos llegar a lo que es el músculo, ¿no? E incluso si se transgrede el músculo, llegamos hasta el hueso. Ahora, esta herida básicamente, como se ha aperturado, como se ha abierto los tejidos, es muy fácil de que puedan ingresar contaminantes, básicamente bacterias. Hay un tipo de bacteria que encontramos a nivel de la piel, es el estafilococo. Es un tipo de bacteria que se alberga en la piel y que todo tipo de herida, si se infecta, es a causa de este tipo de bacteria. Por ejemplo, si es una persona que se ha operado, se ha intervenido quirúrgicamente, me notó, pero quirúrgicamente ingresa a sala de operaciones y todo es estéril. Sí, pero después de que sale de sala de operaciones, tiene que haber lo que es un cuidado constante de la herida. Y que muchas veces, si se infecta, es por ese tipo de bacteria que se llama estafilococo y que se alberga exactamente a nivel de la piel. Por eso es necesario curar todos los días cualquier tipo de herida que tengamos. Por otro lado, vemos lo que son las heridas cerradas. No se observa la separación de los tejidos, básicamente. Generalmente son producidas por golpes.
La hemorragia se acumula debajo de la piel y se forman los llamados hematomas, o en cavidades o en vísceras. Cuando llega ya a lo que son cavidades o vísceras, ya es de alto riesgo. Y muchas veces esto se puede detectar básicamente por exámenes de imágenes, ¿no? Exámenes de imágenes, directamente se observa la colección e inmediatamente ingresan a sala de operaciones. Entonces, todos estos procesos de las heridas, tener bastante cuidado, sobre todo las heridas abiertas, ¿sí? Que son más susceptibles a infecciones y se observa separación de tejidos blandos, básicamente. ¿Ok? Por otro lado, encontramos que existen heridas simples y heridas complicadas. Es otra clasificación que vamos a poder encontrar. Las heridas simples afectan la piel sin dañar órganos, es decir, son cortes superficiales, como por ejemplo cuando los niños juegan pelota y se caen y se hacen heridas a nivel de las rodillas, ¿no? De repente están cocinando y con el cuchillo se cortan y se cortan a nivel del dedo, ¿no? Son superficiales que solamente con una presión por 5 minutos se detiene el sangrado. No hay órganos dañados y solamente se afecta la piel, nada más. ¿Ok? Esas son las heridas simples. Las heridas complicadas ya es otro proceso en el cual puede incluso generar riesgo para la vida. Son extensas, es decir, son de grandes dimensiones, longitudinales y profundas, con hemorragia abundante. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, cómo son estas hemorragias, ¿no? ¿De dónde provienen estas hemorragias? Generalmente hay lesiones en músculos y órganos internos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la piel, la parte más externa básicamente es básicamente la piel. Por debajo de esta viene el tejido graso o tejido subcutáneo. Debajo de esta viene el músculo y debajo del músculo encontramos el hueso. Si es a nivel del abdomen, debajo del músculo, encontramos una membrana muy delgada como si fuera una bolsa que cubre y protege a todos los intestinos. Esta membrana delgada se llama peritoneo. Peritoneo. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, observamos lo que es la transgresión a nivel del abdomen, es mucho más fácil, de acuerdo a su profundidad, que pueda llegar a lo que es los órganos internos y lesionarlos. Por eso tener muchas veces bastante cuidado frente a lo que es individuos o personas que hayan tenido accidentes de tránsito. Porque muchas veces lo observamos, uy, pero solamente tiene hematomas, tiene golpes. Sin embargo, muchas veces no sabemos que pueda haber algún tipo de lesión interna, ¿no? E incluso hemorragias internas por el proceso de la agresión que pueda haber presentado, ¿no? Según el elemento por el cual se producen lo que son estas heridas, ¿sí? Las vamos a clasificar en tres. Heridas cortantes o incisas, ¿sí? Heridas punzantes y heridas cortopunzantes, ¿no? Por ejemplo, las heridas cortantes o incisas, ¿no? Básicamente son por objetos afilados. Entre ellos tenemos los vidrios, ¿sí? Es uno de ellos, los vidrios. Los bordes muchas veces son limpios, lineales, pero en otros, cuando por ejemplo es un vidrio de botella, muchas veces los bordes son bastante irregulares. Los bordes son muy irregulares y son incluso difíciles de afrontar para poder suturar, ¿no? Difícil. Ahora, ellos son en las cortantes. Si son incisas o incisivas, estamos hablando de una incisión, normalmente este tipo de heridas se llegan a realizar en sala de operaciones, por lo que los bordes en ese caso sí son limpios y lineales, son muy, muy diferentes a los producidos por un vidrio. En el proceso de las hemorragias pueden ser diversas, dependiendo de si se han lesionado o se ha de repente cortado vasos
de pequeños calibres, como son los capilares, o simplemente son de mediano o gran calibre, ¿no? Ya sean producen hemorragias moderadas e incluso hemorragias severas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una hemorragia leve, cuando solamente se ha perdido entre 10 hasta 50 mililitros de sangre. Moderada es menos de 500 y severa ya puede llegar a 1000 mililitros, incluso a más de pérdida de sangre. Doctor, por ejemplo, pero tendría que cortarse un vaso de gran calibre, claro. Por ejemplo, en algún momento hemos visto, hemos escuchado por la tele, no, que se han peleado, no sé, dos pandilleros, se han cortado y han fallecido por una hemorragia. Normalmente incluso ellos ya saben dónde cortar. A veces llegaban por emergencia pacientes jóvenes que los habían querido asaltar o se habían peleado en la calle y tenían cortes en el borde de la mandíbula, cerca casi por la parte inferior del cuello, cortes pequeños, como si se hubieran hecho con un cuchillo, pero no han sido por casualidad, porque normalmente en esas peleas, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué tipo de arteria tenemos a ese nivel del cuello? ¿No? ¿Qué tipo de venas? ¿No? Tenemos la yugular a ese nivel, ¿no? Y es un vaso de gran calibre, el cual al cortarse empieza a sangrar muy profusamente, de tal manera que el paciente, incluso, muy bien, Pierita, de tal manera que por el sangrado, el paciente puede llegar a un shock hipovolémico, incluso morir. Pero sin embargo, en otras ocasiones, los cortes que se ven no son a nivel de la zona yugular. Tratan de buscar la zona del muslo. Incluso ya saben, ¿ah? Son como si fueran anatómicos. Porque observan y existen cortes incluso en la cara interna del muslo. Pues, ¿qué están buscando? Están buscando una arteria de gran calibre que se llama arteria femoral. Y está justo incluso junto a otra vena que también es de gran calibre y que lleva el mismo nombre. Que de igual manera, si se cortan, empieza a sangrar profusamente y el paciente muere en minutos. En minutos. Incluso una vez, me acuerdo, habían peleado en la esquina de lo que era una clínica. Mientras llegaban a auxiliarlo, mientras lo transportaban a la clínica y todo lo demás, el paciente llegó muerto. ¿Por qué? Porque justamente lo habían cortado en la arteria femoral. Y empezaba a sangrar y a sangrar y a sangrar. Profusamente llegó a un choque hipovolémico y el paciente falleció en minutos, ¿no? Las heridas punzantes, como su mismo nombre lo indica, son producidos por objetos puntiagudos o con bastante punta. Uno de ellos son los clavos. Existe un orificio de entrada muy pequeña, dependiendo del diámetro, difícil la limpieza y favorece la infección. ¿Por qué? Porque no permite lo que es el ingreso incluso de los instrumentos para limpiarlo. Imagínense un clavo que esté oxidado, una infección. ¿Por qué la hemorragia es escasa? Porque muchas veces hay la particularidad de que se transgreda como que no se transgreda un vaso de gran calibre, ¿no? Y como es de un diámetro bastante pequeño, cierra muy rápidamente. ¿El problema cuál es? Lo que dice acá. Difícil la limpieza y favorece la infección muy rápidamente. No sé si se acuerdan ustedes, no sé si seguirán usando, pero antiguamente cuando los pandilleros se peleaban, utilizaban un tipo de instrumento que era metálico y que era medio puntiagudo y la punta era en forma de un pequeño gancho, muy pequeño. De repente por ahí algunos que son jóvenes no lo han conocido, no han escuchado. Es el llamado verduguillo. ¿Han escuchado del verduguillo en algún momento? No, doctor. ¿Qué es lo que Sí, pasaba? Sí. ¿Qué pasaba?
El verduguillo, imagínense un alambre grueso y en la punta estaba doblado, pero tenía en el ángulo del doblez una punta, muy pequeño. ¿Qué es lo que pasaba? El verduguillo ingresaba, ya sea por los pulmones o por el abdomen, y al momento de jalarlo o de sacarlo, como es una punta doblada, la punta que estaba doblada jalaba todo el tejido que tenía a su paso. Entonces, no solamente formaba una herida, sino también transgredía todo el tejido que había dentro, como un sacacorchos. Ah, exacto, ¿no? Muy bien. Como un sacacorchos. Entonces, jalaba todo. Entonces, ese era el famoso verdugoso. No sé si todavía, ya no escucho mucho ese tipo de instrumentos, pero utilizaban bastante. Utilizaban bastante. Incluso el paciente hasta podía morir por un cuadro infeccioso, ¿no? Muy rápidamente. Las heridas cortopunzantes básicamente son objetos afilados y puntiagudos, ¿no? Por ejemplo, una tijera, ¿no? Una tijera. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta acá es el tipo de herida que nosotros, por ejemplo, podemos observar según un elemento, ¿no? Si de repente por ahí el paciente sale de sala de operaciones, es una herida incisiva, una incisión. Línea recta, ahora ya nos disparan de frente, dice. Sí, tiene mucha razón. Ya no perdonan a nadie ahora ya se han modernizado. Entonces, sala de operaciones, una incisión con un bisturí limpio y lineal. Es muy fácil de afrontar. Con el vidrio, de repente ustedes van a poder observar a los pandilleros antiguos que se peleaban también con vidrio. Y ustedes van a encontrar que muchos de ellos en el torso tienen una cicatriz muy grande y gruesa. Esa cicatriz está formada por piel que se llama piel queloide, ¿no? Piel queloide. Esa piel queloide se forma por tejido, ¿sí? Por tejido que une los bordes de una herida que no han sido afrontados adecuadamente. Doctor, ¿y puede desaparecer de repente porque yo tengo acá de una vacuna y se me ha formado una queloide? Sí, se utilizan elementos a base de corticoides, ¿no? Ya sean cremas o inyectables. Pero sin embargo, si ustedes observan esas heridas lineales en forma, que tienen forma, perdón, o que tienen piel queloide encima, esas heridas normalmente están hechas con vidrio, o botellas de vidrio, bueno, si son pandilleros, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un surco, los chuzos, como le dice, ¿no? Claro, los chuzos son heridas que no han sido afrontadas, pero bueno, el queloide que tiene la cicatriz es un poco más delgada. El queloide es mucho más gruesa, ¿no? Entonces, ustedes ven ese tipo de herida, se ha hecho con vidrio. Es muy común, ¿no? Es muy común. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos ir viendo y conociendo de qué elementos se han hecho esas heridas, ¿no? Se han hecho esas heridas. Por otro lado, tenemos las heridas contusas. Son producidas por objetos romos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, piedras, las macanas, ¿no? Un palo, ¿no? Que tenga los bordes romos, ¿no? Pero no ha transgredido básicamente la piel, pero sí ha provocado una hemorragia debajo de la piel, ¿no? Soy pandillero. Ok, no te preocupes, no te preocupes, Pierina. Se observa un hematoma por debajo de la piel, ¿sí? Se conoce como moretón, comúnmente conocido, ¿no? Ahora, cuando se hace una herida contusa, básicamente, cuando se hace una herida contusa, lo primero que tienen que hacer es colocar hielo. Primero, colocar hielo. ¿Ok? Se coloca hielo durante las primeras 24 horas. ¿Sí? 24 horas. Eso es para poder detener el proceso de una hemorragia interna y el hematoma se haga más grande. Aparte de que el hielo disminuye lo que es el dolor. ¿Sí? Disminuye el dolor de la zona. Disminuye el proceso de la inflamación de la zona. ¿No? Doctor, ¿y después de las 24 horas yo no le pongo hielo? No, normalmente después de las 24 horas
ya se utilizan otro tipo de medicamentos. Normalmente se utilizan lo que es cremas o ungüentos, ¿no? Que se utiliza ya también para poder disminuir el dolor, disminuir el proceso de la inflamación, pero al momento de utilizar incluso lo que es el masaje en la zona con ungüento, aumentan lo que es el calibre de los vasos, de la microvasculatura que se le llama, favorece la irrigación de la zona y mejora el proceso de la cicatrización interna, ¿no? Pero inmediatamente cualquier trauma o golpe que se realicen, hielo. Ahora, doctor, miren usted, pero ¿le coloco así el hielo directamente? No, no se coloca el hielo directamente. Si ustedes le colocan el hielo directamente, lo que le pueden provocar es una quemadura. Exacto, se envuelve con un trapo que no sea ni tan grueso ni tan delgado, de tal manera que permita lo que es la transmisión, ¿sí?, de la temperatura fría y provoca lo que es la constricción de los capilares o de la microvasculatura, o si son vasos medianos, para detener la hemorragia en ese momento y no se produzca lo que es un hematoma de gran magnitud. De repente por el momento se han caído de cadera de la silla o se han caído de la bicicleta, ¿no? Y después se han formado un tremendo hematoma en la zona del muslo, que es lo más común cuando uno se cae, ¿no? Pues, ¿qué ha pasado? Se han roto vasos sanguíneos en su interior y se ha formado tremendo hematoma. ¿Por qué? Porque no se han colocado hielo inmediatamente. Ahora, existen bolsas para hielo, ¿no? Que son ya especiales, así como las hay para agua caliente, también hay bolsas de hielo, ¿no? Le colocan el hielo internamente y se lo colocan de manera directa. En caso contrario, lo que tengan en la mano en la refri, ¿no? Lo envuelven en lo que es un trapo delgado y se lo colocan directamente en la zona afectada, ¿no? Existen heridas abrasivas, es decir, ¿sirven esas bolsas de gel? Sí, 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 sí. Porque las bolsas de gel tú las metes al fridge, arriba, y se van a poner duras, así como el hielo. Igual, la sacas, la envuelves en un trapo que sea no muy grueso, tampoco muy delgado, y lo colocas directamente sobre la zona afectada. Y es muy utilizado también. Si tienes bolsa de gel, mejor todavía, mejor todavía. Las heridas abrasivas por roce o fricción de la piel con una superficie áspera o dura. Por ejemplo, cuando están con la bicicleta, de repente por ahí viene alguien, las empuja y ustedes en la pista, toda la pista a su pierna, empiezan a rozarla. Es un proceso de fricción. Y se forman abrasiones, se forman laceraciones en la zona, ¿no? Es más que todo superficial, solo afecta lo que es la epidermis. En la piel nosotros tenemos 3 capas. Imagínense que esta es la capa más externa, que es la epidermis, ¿sí? La que se encuentra abajo es la dermis y la que se encuentra por debajo de esta dermis es la hipodermis. La epidermis, que es la capa más externa, no tiene vasos sanguíneos. No tiene vasos sanguíneos. Por si se transgrede esa parte, no va a sangrar. ¿Cuándo va a sangrar? Cuando la laceración llega a lo que es la dermis, que es la capa que se encuentra por debajo de la epidermis. Ahí sí encontramos vasos sanguíneos muy pequeños, pero van a sangrar. Ahora, por debajo de esta dermis encontramos ya el tejido graso que también tiene vasos sanguíneos. Ahora, cuando se afecta la epidermis, como les digo, no hay vasos sanguíneos, pero si encontramos que ya se afecta la dermis, hay una hemorragia capilar, y que muchas veces con el tiempo va a formar la llamada costra que se forma por encima, ¿no? Doctor, ¿y hay riesgo de infección? Sí, encontramos riesgo de infección de la zona. ¿Por qué? Porque ya se está transgrediendo en la piel. Y si no lavamos adecuadamente lo que es esa zona, es muy fácil que se infecte. Claro, en algunos casos puede albergar cuerpos extraños, ya sea en la tierra, sea pequeñas piedras, ¿no? O la zona en la cual se haya formado lo que es esta abrasión y que hay que retirarlo. Simplemente se inicia ya con sea agua, inmediatamente agua que corra para que pueda eliminar lo que es la sustancia por arrastre. Ahora, si ya llegan a un establecimiento, llegan a la casa, tienen agua hervida fría, mucho mejor todavía. Si de repente por ahí tienen suero fisiológico, mucho mejor todavía.
¿Por qué? Porque ya disminuye el proceso de la contaminación. Doctor, ahora no tengo jabón líquido. No importa, pueden agarrar lo que tengan en la mano. Y lo que normalmente utilizan, ¿cuál es? Es el jabón para lavar ropa. Doctor, pero no es irritante, sí, pero para el proceso y para el momento, ustedes van a tener la opción de utilizarlo para qué? Para poder eliminar los restos de contaminantes y poder limpiar la herida más fácilmente. Ya posterior a eso, ya si llega a un establecimiento y le realizan lo que es la herida, lo van a hacer con suero fisiológico y con jabón líquido estéril, ¿no? E incluso utilizan lo que es yodopovidona, como ya vimos en un momento cuando hicimos el botiquín. El yodopovidona ya sea en espuma o ya sea en líquido, ¿no? Por otro lado, existen casos en los cuales vamos a observar la amputación. ¿Qué es la amputación? Es la pérdida total de una parte del cuerpo o extremidad. De repente, en algún momento, ustedes han ido, conocen o han pasado por aserraderos o de repente por ahí ustedes han podido encontrarse cerca de lo que son, ay, me olvidé el término, eh, carpinterías. Y en estas carpinterías, ¿qué pasa? Utilizan sierras eléctricas. Y es muy común incluso que lleguen a emergencia pacientes que han sufrido cortes con la sierra eléctrica y que el dedo a veces solamente está sujetado por un hilo de la piel. Y que la única forma en la cual nosotros podamos restituir o podamos colocarle nuevamente ese dedo es a través de una microcirugía. Unir tejidos, unir vasos sanguíneos, unir hueso, ¿no? En algunos casos es costoso, porque casi no cubre a veces el seguros. Entonces, a veces llegaban por emergencia. Me acuerdo de un joven que se había cortado 2 dedos, el índice y el medio, y los dos solamente tenían un dedo. Vino el traumatólogo, conversó con el traumatólogo, no vieron la posibilidad de poder hacer ese tipo de tratamiento. ¿Y qué hizo el traumatólogo? Ya por consentimiento del paciente, cortó ese hilito que sentía, ¿no? Ese pedacito de piel, y les hizo el muñoncito en los dedos, ¿no? ¿Se podía haber realizado la construcción? Sí, pero es un tipo de cirugía, como les mencionó, muy costosa, muy costosa. Y que en ocasiones, bueno, no cubre cierto tipo de seguros, ¿no? Vemos acá. Miren ustedes, esta es la parte de acá, que se ha formado con una gileta. Básicamente, los bordes son lineales. Y este tipo de borde es muy fácil de que se puedan afrontar. Muy fácil que se puedan afrontar. Normalmente, cuando es muy profundo, la sutura se realiza por planos, ¿sí? Siempre después de encontrar cualquier tipo de herida que se haya suturado, importante lo que es la limpieza, la higiene y la curación de la herida todos los días. Doctor, ¿y una cesárea puede correr el riesgo de que se infecte? Sí. A pesar de que se realiza la curación, hay un riesgo de que la herida de una cesárea incluso se puede infectar, por más que haya sido en sala de operaciones. Van a encontrar, y un signo de la infección de una herida es el eritema, como le mencioné en inicio. Acuérdense bien, el eritema, enrojecimiento, 1, está inflamado, 2, es decir, está elevado, 3, hay dolor, 4, está caliente. Esas son las características de un eritema. Si acá yo los bordes los veo enrojecidos, y hay una secreción amarillenta que sale de la piel, está infectado. Está infectado. Y ya requiere tratamiento antibiótico inmediatamente. Por otro lado, acá vemos, por ejemplo, los dedos amputados. Y eso solamente se puede hacer a través de lo que es una microcirugía. Sí se puede realizar la reconstrucción, ¿no? Pero eso es un costo. En la mano, ¿no?
En la mano. A ver, ¿quién me dice qué posiblemente puede haber ocasionado esta herida? Teniendo ya lo que hemos hablado. ¿Qué posiblemente puede haber ocasionado esa herida? Un clavo puede ser. Claro, hay posibilidad de que haya sido un clavo, ¿no? Porque es una abertura circular, ¿no? Circular y aparentemente profunda. Incluso, si observamos más allá, es aparentemente, aparte de circular, medio alargada, medio ovaladita, ¿no? Y si nos damos cuenta, los bordes de los costados también están transgredidos, ¿no? Si hubieran visto un clavo, ¿no? Sería algo puntiagudo, ¿no? Un orificio. Ahora, esta herida de acá, hay la posibilidad de que haya sido por un objeto punzocortante, ¿no? Punzocortante. Es decir, ha penetrado y ha cortado parte de la piel, ¿no? Este tipo de herida de acá, ¿qué será? ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? ¿Se acuerdan cuando han estado jugando en la bicicleta y de la bicicleta sí han caído en todo el movimiento y han salido arrastrándose? Esto es una laceración, una laceración. Se ha transgredido la epidermis y hay posibilidad que haya llegado incluso hasta la dermis, ¿no? Igual, laceraciones, laceraciones. Normalmente, en este caso, como en el niño, es una herida contusa que ha formado lo que es una abertura de la piel, ¿no? Una abertura de la piel. En la uña igual, y es muy común en las personas, por ejemplo, que están clavando y con el martillo, ¡pum!, en el dedo, ¿no? Y se ha formado un hematoma debajo de la uña, ¿no? De igual manera, ¿no? Es un tipo de herida contusa, contusa. ¿Qué hacer en caso de primeros auxilios en heridas, ¿no? Colocar a la víctima en posición cómoda, ¿no? Tranquilizarlo y pregúntale la causa de la lesión siempre. Eso siempre y cuando nosotros lo observemos de repente a la persona, al usuario, a la víctima, en un lugar donde nosotros recién estemos llegando, ¿no? Incluso si es en casa, muchas veces lo primero te dice, me he cortado con el cuchillo directamente, ¿no? Ahora, dependiendo del tamaño de la herida, también tener en cuenta el tranquilizarlo, porque a veces hay personas que son más susceptibles al observar sangre, ¿sí? Al observar sangre, ¿no? Que de repente por ahí a otras personas que ven la herida, ya vienen y se echan ciertos condimentos. ¿Qué creen ustedes de lo que es el mito de echarse sal o echarse azúcar a nivel de las heridas? ¿Creen será cierto? ¿Será falso? Porque muchas veces ustedes van a escuchar. Doctor, pero eso es para que no haya mucho sangrado, ¿cierto? Bueno, según el mito, ¿no? Según lo que yo también escuché. Por el tema de la sal. Claro, claro. O sea, lo que relatan básicamente muchas veces es que acelera el proceso de cicatrización, ¿no? Y disminuye el proceso del cuadro infeccioso, ¿no? La sal, por ejemplo, ¿qué absorbe? Muchas veces absorbe humedad, ¿no? Y la humedad es un ambiente adecuado justamente para lo que son las bacterias, ¿no? Las bacterias. Entonces, si nosotros lo relatamos de esa manera, de cierta forma tiene veracidad el mito, ¿no? Porque sí, en algún momento, por ejemplo, nos ha pasado, y hay incluso experiencias de algunas personas que apenas se han hecho un corte con el cuchillo, se han echado sal, se han echado aceite y han cicatrizado rápidamente, ¿no? Entonces, hay un mito que de cierta manera sí, sí es cierto. Básicamente, para poder atender a estos tipos de pacientes, lo primero que tenemos que hacer es lavar la herida. Si estamos en una zona, en un lugar donde encontremos agua corriente, inmediatamente lavar la herida para poder evitar y eliminar todo el contaminante que pueda tener, ¿no? Todo el contaminante. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, debemos de atender a este paciente, también nosotros tenemos que evitar el contaminar la herida. Y para ello, ¿qué hacemos? Nos tenemos que lavar las manos.
realizamos bien el lavado de manos para poder atender directamente al paciente. Porque si no, nosotros lo tocamos y estamos contaminando también la herida, ¿no? Ahora, dependiendo de la cantidad o de la ubicación o de la herida que pueda tener, si no son visibles, por ejemplo, un accidente de tránsito o se ha caído por las escaleras, ¿no? Se tiene que retirar la ropa que cubre la herida para poder visualizarla y tener en cuenta cuál es la magnitud de la herida, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, el paciente está sangrando, pero no se puede observar porque está con la ropa encima, ¿no? Entonces, si aproximadamente nosotros ya sabemos en dónde se ha formado la herida, o de repente la víctima le dice, me duele esta parte de acá, me arde la pierna, me arde el abdomen, inmediatamente retira la ropa para poder observar la herida, ¿no? Y se lava con bastante agua, ¿no? Si tienen suero fisiológico a mano, se utiliza suero fisiológico, pero con arrastre, el agua en caída libre. Eso ayuda a eliminar, como les vuelvo a mencionar, por arrastre, todo el contaminante de la herida, toda la suciedad de la herida, ¿no? Y si hubiese sangrado, controlamos la hemorragia. ¿Y cómo controlamos la hemorragia? Utilizamos, si tenemos gas a la mano o cualquier otro tipo de trapo, lo más limpio posible a la mano, lo cogemos y presionamos fuertemente la zona de la herida, ¿sí? Dependiendo de la magnitud, mantenemos presionado, si el sangrado es muy profuso, lo mantenemos presionado hasta trasladarlo a un establecimiento de salud o un área de emergencia para que le puedan brindar la atención. Porque muchas veces cuando los vasos sanguíneos son de mediano calibre y sigue sangrando, 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 son muy difíciles que incluso con la presión puedan hacer hemostasia. Lo que sí se puede hacer con la presión es que siga sangrando. Y el tratamiento ya se realiza por urgencias o emergencia, ¿no? Tienen que con pinzas clampar el vaso o ocluirlo para que deje de sangrar. Pero eso ya con material ya quirúrgico, ¿no? Material quirúrgico. Vemos acá. Una herida contusa, como ya le mencioné, se aplica compresas frías para reducir la hemorragia y la hinchazón. Básicamente nosotros en esos casos, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Muchas veces cuando tienen un golpe, ¿qué es lo primero que sienten? Un dolor sordo, que empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y eso lo vamos a poder reducir básicamente ¿con qué? Con las compresas de hielo. Doctor, pero no tengo hielo. Pero de repente por ahí están cerca algún objeto frío, lo más frío que encuentren, ¿no? Directamente se lo pueden colocar, ¿no? Se lo pueden colocar. Reduce lo que es la inflamación, reduce la formación de hematomas, ¿sí? Y reduce el dolor. Eso es lo importante frente a lo que es una herida contusa. ¿Durante cuántas horas o cuántas horas tienen para poder colocar lo que es esta compresa de hielo? Les doy alternativas, 24, 36 o 48 horas. ¿Qué me dicen? 24, doctor. 24 horas, muy bien, 24 horas, ¿no? Entonces tiene 24 horas para poder colocar lo que es el hielo directamente. ¿Se coloca directo o se envuelve, no? Se envuelve, no se olviden de eso, para poder evitar quemaduras. Las heridas cortopunzantes se puede aplicar vendaje después de haberle brindado todo el procedimiento que habíamos visto anteriormente. Es decir, visualizar la herida, lavar la herida, limpiarla, colocarle compresas, colocarle gasas y luego se puede vendar directamente, ¿no? Si es que no requiere puntos, si es que requiere puntos, inmediatamente trasladarlo a un establecimiento de salud para que le puedan realizar los puntos, ¿no? De acuerdo a lo que es la necesidad. Las heridas abrasivas, ¿no? Las abrasivas, ¿no? O las laceraciones, como habíamos visto, ¿no? Básicamente se puede realizar la curación con antisépticos. El más utilizado puede ser el yodopovidona, ¿no? Si no hay yodopovidona, puede ser jabón líquido. Doctor, ¿le puedo echar alcohol a la herida? Esa laceración no es una herida. Sí es una herida. Si le echas alcohol, va a gritar hasta el cielo. ¿Por qué? Porque le va a arder. Así que nunca viertan alcohol sobre una herida. Ahora, ustedes pueden lavar la herida, pero pueden desinfectar con alcohol el borde de la herida.
la zona de la piel que circunda la herida, pero nunca llegar al interior de la herida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno, aparte de que puede producir dolor, disminuye y retarda el proceso de la cicatrización porque vuelve a eliminar células de la misma herida, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Cubrir con gasa después de limpiarla, después de lavarla, ¿no? Pero si es pequeña puede quedarse descubierta, no hay ningún problema con eso. Ahora, si quedan cuerpos extraños, tenemos que seguir lavando hasta que puedan eliminarse. Ahora, si no se puede eliminar o no se puede retirar, tenemos que llevarlo, trasladarlo a un establecimiento de salud. Porque podemos provocar mayor lesión si es que hay cuerpos extraños de gran calibre o de gran dimensión dentro de estas heridas, ¿no? Las heridas cortantes, ¿sí? Las heridas cortantes, lo que tenemos que hacer es observarla, ver las dimensiones, y si hay cuerpos extraños, ¿no? Se tienen que retirar siempre y cuando no esté incrustado. ¿Qué quiere decir? Que esté en el interior de la piel y que pueda llegar hasta el tejido subcutáneo. De caso contrario, si están así, tenemos que trasladarlo y llevarlo a un establecimiento de salud para que le puedan brindar la atención necesaria. En algunas ocasiones, ¿sí? Se quedan cuchillos dentro, ¿no? Ya son punzos cortantes. Doctor, ¿le puedo retirar el cuchillo? No, no se retira el cuchillo. ¿Por qué? O de repente por ahí tienen un fierro atravesado. Tampoco, como pasa en los accidentes de tránsito. Porque muchas veces ese cuchillo o ese fierro que atraviesa está provocando hemostasia. ¿Qué quiere decir? Está evitando que sangre. Porque está comprimiendo los vasos. Entonces, doctor, ¿qué hago? No se le retira ni el cuchillo ni el fierro. Lo que tienen que hacer es trasladarlo a un ambiente de urgencia o de emergencia hospitalaria para que al momento de retirarle el cuerpo extraño, ya sea el cuchillo o el fierro, ¿sí? Puedan detener la hemorragia inmediatamente. Ahora, si es en la zona del abdomen, van a tener que realizar lo que es un examen de imágenes, ya sea una placa de rayos X, ya sea una ecografía, para poder determinar si ese objeto está dañando algún órgano interno. Si es así, ya no lo van a tener que retirar en la sala de emergencia, sino van a tener que ir directamente a sala de operaciones, ¿no? Para poder atenderlo de manera quirúrgica. En las heridas punzantes, presionar los bordes de la herida para hacer sangrar y de esa manera arrastrar cualquier partícula extraña al exterior. Es una forma, es una forma. En otros casos, ¿qué hacen? Cuando llega a lo que es un servicio de emergencia urgencia y es por una zona punzante, profunda, realizan unos pequeños cortes en los bordes, de tal manera que les va a permitir el poder llegar a lo que es la parte más profunda de la herida y poder limpiarla. Eso es lo que se hace comúnmente también, aumentar o ampliar la herida. Después de eso, se puede realizar la curación, se puede realizar de repente el uso de gasas para poder cubrirla y vendarla de acuerdo al sitio donde se encuentre, ¿no? De acuerdo al sitio donde se encuentre. Por otro lado, y como estábamos hablando, y ya nos habíamos adelantado a situaciones especiales, el manejo de heridas con objetos incrustados. Observen, miren, un cuchillo, ¿no? Y que no está sangrando mucho. Puede haber incluso haber lesionado un vaso de mediano calibre, pero no sangra mucho. ¿Por qué? Porque lo está comprimiendo. Si yo saco el cuchillo en ese momento, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sangrar y a sangrar y a sangrar y a sangrar. Por eso se menciona, no retire el elemento que causó la herida porque puede producirse hemorragia abundante, ¿no? Se debe movilizar el elemento con un vendaje para evitar que se mueva y cause otras lesiones y puede trasladarlo a un establecimiento de salud más cercano. Llega al establecimiento, incluso en ese momento le pueden tomar una plaquita de rayos X para saber exactamente a qué nivel se encuentra lo que es el cuchillo, se retira y si hay abundante sangrado, inmediatamente controlarlo, ¿no? Entonces,
Nunca retiren un objeto de ese tipo cuando se encuentren de repente frente a un caso similar, ¿no? Cuando en algunas ocasiones observamos, por ejemplo, las amputaciones, como les mencioné en un inicio, tenemos también que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero, detener la hemorragia. ¿Por qué? Porque la hemorragia, si lo confrontamos en lo que es el objeto o el órgano que se ha amputado, va a provocarle mayor riesgo de muerte del paciente por un choque hipovolémico, ¿no? Por un choque hipovolémico. Entonces, observamos al paciente, inmediatamente detenemos la hemorragia. Utilizamos una compresa, utilizamos gas, utilizamos un trapo limpio, lo cubrimos y presionamos lo que es la herida, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Ya se controló la hemorragia. Se controló la hemorragia. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces el paciente mismo dice, no, yo quiero la pieza, la parte de mi cuerpo que me han seccionado para poder unirlo nuevamente. Yo quiero que me operen. Entonces, ¿qué hacen? Pasamos al rescate de la extremidad o de la parte amputada, ¿no? Y luego trasladarlo a un establecimiento de salud. Pero para poder trasladar esa parte que ha sido amputada, normalmente son los dedos. En algunos casos, cuando estamos de repente en un aserradero, incluso hasta es un miembro, puede ser un brazo también, se tiene que tener ciertas recomendaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Lavar la parte amputada con suero fisiológico o agua limpia, lo más limpia que se pueda para poder eliminar todos los restos de contaminación que se tenga. ¿Sí? Ahora, si tenemos, por ejemplo, gas estéril, lo envolvemos en gas estéril, ¿para qué? Para evitar que siga contaminándose. O una tela lo más limpia posible, ¿no? Lo más limpia posible. Doctor, yo tengo mi pañuelo siempre que cargo y siempre lo plancho. Perfecto, mucho mejor todavía, porque es una forma de esterilizar lo que es ese tipo de material y lo podemos envolver. Pero aparte de que se envuelve y evitemos, por ejemplo, el proceso de la degeneración de las células, lo podemos conservar hasta llevarlo a un establecimiento de salud envuelto en hielo. Se le coloca en una bolsa de plástico, y luego lo colocamos dentro de otra bolsa de plástico. Pero en la segunda bolsa de plástico tiene que haber agua con hielo. ¿Para qué? Para poder mantenerlo a una temperatura ambiente, lo más fría posible. Y recién poder trasladarlo a algún establecimiento y le realicen lo que es la atención del caso de manera inmediata. De manera inmediata. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esas situaciones. ¿Ok? Lo que no tenemos que hacer, el manejo de heridas en primeros auxilios. ¿Sí? Lo que no se debe hacer, pero muchas veces lo hacen. No coloque líquidos o elementos extraños como cremas, aceites, pasta de dientes sobre la herida. En algunos sitios, escuchado, se colocan, agarran lo que es la tela de la cebolla, se la colocan encima. Agarran, por ejemplo, lo que es la telaraña, se la colocan encima, dice, para que se pueda unir los bordes. No, lo que están haciendo es estar contaminando más lo que es la zona de la herida. Lo que es la pasta de dientes, lo he observado bastante, pero en quemaduras. El café también menciona, ¿no? La pasta de dientes, lo he observado bastante, pero ¿en qué? En quemaduras. En quemaduras, se echan en la quemadura. Dice, les refresca, claro, porque tiene ciertos componentes que provocan esa sensación, ¿no? Incluso en las quemaduras se echan aceites, ¿no? Se echan aceites, ¿no? Porque la quemadura provoca heridas, pero ya por temperaturas elevadas, ¿no? E incluso por temperaturas frías cuando es hielo directamente a la zona, ¿no? Pero normalmente las quemaduras que observamos en parte de emergencia o urgencia son por temperaturas elevadas. ¿Cómo reconocemos nosotros, por ejemplo, una quemadura que pueda transgredir la piel? Ustedes recuerden siempre que en una quemadura existen de primer grado, segundo grado y tercer grado, que es la clasificación más sencilla que vamos a poder encontrar.
La de primer grado es aquella que nosotros de repente nos hacemos en la playa. Vamos a la playa y de repente nos quedamos dormidos y estamos pero completamente enrojecidos. Es un eritema, es un eritema. Doctor, entonces es una infección. No, pero es un eritema por una quemadura. Pero es una quemadura de primer grado. ¿Sí? Solamente ha transgredido la epidermis, la parte inicial. Pero se observa que ya, exacto, superficial. Pero si observamos que ya empiezan a aparecer ampollas, de repente por ahí en algún momento van a escuchar flictemas, ¿sí? Que tienen un contenido de líquido exterior que es básicamente plasma y es una quemadura de segundo grado. De segundo grado. Ojo, si tienen esas ampollas, eviten romperlas. ¿Por qué? Porque va a llegar a una zona de la dermis que tiene abundantes vasos sanguíneos, que ya prácticamente ha transgredido la piel y que hay riesgo de infección. Por eso no se recomienda romper las ampollas. Si en algún momento estas ampollas tienden a romperse y la piel empieza a abrirse, curación y curación como si fuera una herida. Y para ello no utilizan yodopovidona, utilizan básicamente para poder limpiarla lo que se llama suero fisiológico básicamente, y le aplican lo que es sulfadiazina de plata, ¿no? Incluso en algunos casos utilizan el furacin, que contienen antibióticos y evitan lo que es el proceso de infección de la herida, ¿no? De infección de la herida. No aplicar polvos o cremas antibióticas, pueden causar infección de la herida, ¿no? Lo importante en una herida es la higiene, básicamente, la limpieza inmediata. Limpieza inmediata. Si es una herida con los bordes bastante abiertos, bastante separados, entonces requiere lo que son puntos de sutura. Y los antibióticos por vías orales, ¿no? No use algodón, toallas de papel, ya que pueden causar infección. Papel higiénico he visto. Tratan de limpiar con papel higiénico cuando vamos a abrir lo que es parte de la herida, porque muchas veces vienen envueltos en trapos, todo el papel higiénico está encima de la herida, ¿no? Y tenemos que volver a lavar y a limpiar toda la herida porque está pegado todo el papel higiénico, ¿no? Tampoco se utiliza algodón, se utiliza gasa, porque como ustedes saben, el algodón tiene pequeñas pelucitas a liberar, de tal manera que pueden quedarse y pueden ocasionar cuadros infecciosos por cuerpos extraños en la zona, ¿no? Entonces, no realizar ninguna de estas acciones, ¿sí? Porque pueden ocasionar más daño incluso a la persona que tiene la herida. En caso de hemorragias, ¿sí? ¿Qué viene a ser una hemorragia? Es la salida de sangre del aparato circulatorio. Puede ser como la mencioné al inicio, de vasos pequeños, vasos medianos, pueden ser vasos grandes, ¿no? Y que pueden originarse por lesiones provocadas por accidente, como ya hemos visto en las heridas. Objetos cortopunzantes o punzocortantes, por algunas enfermedades que también pueden provocar hemorragias, ¿no? Las úlceras, por ejemplo, como la úlcera gástrica o ciertos tipos de cáncer que también pueden provocar, ¿no? Una persona adulta tiene aproximadamente 5 litros de sangre, es el promedio, es el promedio. Y como sabemos nosotros, la sangre tiene una función, ¿no? Nosotros, por ejemplo, respiramos oxígeno y para que pueda circular y llegar a todas nuestras células, tiene que llegar ese oxígeno en la sangre exactamente a los glóbulos rojos, quien es el transporte del oxígeno. Encontramos agua en mayor proporción, encontramos nutrientes, hay proteínas, hay otras células que también encontramos como lo que participan en el proceso de las defensas, como son los glóbulos blancos, como las plaquetas que participan en el proceso de la coagulación sanguínea, ¿no? Pero en mayor proporción, ¿qué contiene? Contiene agua. Entonces, si nosotros perdemos grandes volúmenes de sangre, vamos a encontrar que el paciente ya va a ingresar a un shock denominado shock hipovolémico. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar y debemos de controlar, ¿no? ¿Existen tipos de hemorragia? Sí. Según la procedencia. Hay 3 tipos: la arterial, la venosa y la capilar. La arterial
acuérdense bien, si la sangre que emana o eliminan es de un color rojo vivo, ¿sí? Un rojo fuerte, ¿no? Y el flujo es intermitente, es decir, sale a chorros intermitentes, ¿sí? Viene de una arteria, viene de una arteria, ¿ok? Pero si el color de la sangre es rojo oscuro, así como el rojo, un rojo vino, ¿no? Pero el flujo de la sangre es continuo, así como sale de la manguera cuando ustedes van a regar, entonces es una sangre de origen venoso, viene de las venas, ¿no? Viene de las venas. Si es capilar, bueno, el flujo es muy pequeño y viene por goteo, viene por goteo, viene por goteo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que es arterial, lo que es venoso? Cuando es, por ejemplo, un rojo oscuro, y yo quiero hacer de repente, en el peor de los casos, como vamos a ver, un torniquete, ¿sí? El torniquete se tiene que realizar, perdón, se tiene que realizar por debajo de la herida. Vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, este es el brazo. Si yo, por ejemplo, tengo acá la herida y es de un color rojo vino, el torniquete lo hago acá, por debajo de la herida. ¿Por qué? Porque la vena es la que se encarga de llevar la sangre ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Pero si es de un color rojo, rutilante, rojo vivo, así como se observa acá, entonces el torniquete lo tengo que hacer por encima de la herida, porque es de una arteria. Y la arteria lleva sangre hacia todos los tejidos. Por eso viene en este sentido. Entonces, por eso es la importancia de poder reconocer si es arterial o si es venosa. Doctor, y si es capilar, solamente realizas presión sobre la herida. Sobre la herida. ¿Ok? Es lo más importante. Los tipos de hemorragia. Puede haber una hemorragia externa, ¿sí? Ya sea por un corte, una laceración. Puede ser una interna donde se han transgredido vasos, normalmente abdominales, o de repente por ahí por debajo de la piel y que se forman lo que se llaman los hematomas, ¿no? Entonces, es una hemorragia interna. Procedente de orificios naturales y lo más común, lo que son las hemorragias nasales, lo que nosotros vamos a conocer o como llamado las epistaxis, término acuñado para lo que es sangrado nasal. Epistaxis, ¿sí? Epistaxis. En caso de hemorragias internas, la sangre muchas veces fluye, ya sea por heridas, laceraciones, úlceras, ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Y que en algunas ocasiones esa sangre que empieza a emanarse tiene que buscar un punto de salida. Y en algunos casos el paciente empieza a vomitar sangre. Ese vómito con sangre se llama hematemesis. Hema, que viene de sangre, y emesis, emesis es vómito. Emesis es vómito. Eso es vómitos con sangre. Doctor, pero yo no he visto que mi paciente o mi familiar haya vomitado. Más bien él empezó a toser y vomitó sangre. Ya, eso se llama hemoptisis. Son algunos términos que de repente ustedes van a poder escuchar en algún momento como parte de primeros auxilios. Hemo, como ya saben, es sangre. Tisis proviene de tos. Tisis, tos con sangre. Cuando son vómitos, viene el aparato digestivo, que puede venir del estómago, puede venir del esófago. Y si hablamos de hemoptisis, que es tos, ¿de dónde viene? Viene de los pulmones. Doctor, me dice, pero mi paciente, mi familiar, no está vomitando sangre, pero sus heces, sus caquitas, la he visto negra, 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 negra. Ya. ¿Eso es una hemorragia? Sí.
es una hemorragia, está sangrando, pero el sangrado ya es más que todo intestinal. Y a ese tipo de sangre que es negra, negra, así como el petróleo, se denomina melena. Melena. Ese es el término o la terminología que se utiliza para ese tipo de heces. Melena. ¿Ok? Eso ya es las heces, pero con sangre. Y están envueltas. Como lo vuelvo a repetir, es un tipo de sangrado interno, pero es como el petróleo, es negro, negro, negro. No es media verdosa. No. De repente es marrón oscuro. Tampoco. Tiene que ser negra para que sea melena. ¿Ok? Ahora, por otro lado, pero yo no sé si será melena, estará con sangre o no estará con sangre. ¿Quieren ustedes descartar que sea melena? Ya, y les dije en una de las primeras clases. Si tienen ustedes, por ejemplo, en casa, tienen de repente en casa lo que es agua oxigenada, le vierten un poco de agua oxigenada a las heces. O le vierten un poquito de agua oxigenada a los vómitos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a burbujear. Burbuja, 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 como espuma sale la melena. Como espuma. ¿Ok? Como espuma, exacto, burbujea. Quiere decir que tiene proteínas provenientes de la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poder encontrar que sí tiene sangre esas deposiciones. Sí tiene sangre. ¿Ok? Entonces, sí, con eso estarían confirmando que melena inmediatamente por emergencia porque eso puede aumentar. Incluso puede llegar a complicaciones posteriores. ¿No? La imagen que ustedes observan acá en la pantalla es del esófago, ¿no? Laceraciones que se observan. Muchas veces hay ciertos tipos de laceraciones, bueno, tienen su nombre técnico. Hay lesiones, bueno, nosotros lo conocemos como la de Mayor-Web. Es un tipo de lesiones. ¿Qué sucede? Hay pacientes, por ejemplo, que empiezan a tener regurgitaciones. Los ácidos del estómago regresan por el esófago y lo eliminan. Hay personas que se estimulan el vómito. Los ácidos del estómago regresan y lo vomitan y forman estas lesiones. Forman estas lesiones. Doctor, ¿y se pueden complicar? Sí, pueden llegar hasta producir cáncer. Y no es bueno. No es bueno. Hemorragia externa, como ya hemos visto, la sangre fluye fuera del cuerpo. Básicamente, lo importante es la presión. Presionarla directamente sobre la herida para bloquear la salida de sangre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Directamente con un trapo limpio sobre la herida. Si existe algún objeto que esté enterrado, no se retira. ¿Sí? No se retira. ¿No? Si requiere puntos, eso ya se realiza en lo que es el establecimiento de urgencias. Cuando existen hemorragias de gran magnitud, se acuesta el paciente en posición horizontal. Nos colocamos siempre guantes si es que tenemos a la mano, ¿no? De repente estamos en un establecimiento que tiene su tópico, nos ponemos los guantes para evitar alguna contaminación. Se descubre la zona de la lesión donde se produce la hemorragia, ¿no? Se identifica el tipo de hemorragia que tenemos, ¿no? Si es que es una hemorragia pequeña, la podemos tratar. Si es una hemorragia muy grande, con presión y llamar lo que es el sistema de respuesta de emergencia, ya sea el 116 o el 106. Si está consciente, hay que tomar un poco de agua para evitar lo que es la pérdida de volumen, ¿no? La pérdida de volumen. Hay diferentes formas de control de hemorragia. Una es la presión directa. No se olviden. Directamente sobre la herida se tiene lo que es la hemorragia para poder tener en cuenta exactamente que pierda mayor sangrado, ¿no? Siempre utilicen lo que es su bioseguridad, el uso de los guantes. El otro es por compresión, ¿no? Presión directa. Cuando son las heridas demasiado grandes o cuando tenga que atender a otra persona, la presión directa con la mano puede ser sustituida por un vendaje que comprima, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo presión directa, miren acá. Gasa y la mano.
En cambio acá ya la compresión utilizamos lo que es un vendaje y comprime la herida. De repente tenemos que auxiliar a otro paciente y ya no estamos con la mano directamente ahí, ¿no? Le colocamos el vendaje bien comprimido y nos vamos a hacer otro paciente según sea el caso, ¿no? Se tiene que elevar porque por gravedad nos va a ayudar también a disminuir lo que es el sangrado. Disminuye el riesgo en la extremidad y disminuye lo que es el sangrado de la zona directamente, ¿no? Bueno, eso nos va a facilitar siempre y cuando sea en las heridas en lo que es alguna extremidad. Acuérdense, por elevación, ¿sí? Por elevación. Tenemos control de hemorragia, presión directa, compresión, elevación. Y la compresión arterial, ¿no? Utilizamos básicamente la yema de los dedos, no tenemos otra forma de cómo poder realizar lo que es exactamente la compresión. Se reduce la irrigación en todo el miembro de la herida como sucede en la presión directa, ¿sí? Esta, por ejemplo, de acá es la femoral, ¿no? Es casi, no está muy lejano de lo que es la realidad. Si ustedes se dan cuenta, miren el calibre de la arteria y miren el grosor del dedo. Doctor, es casi el mismo tamaño. Sí, por eso es de gran calibre y por eso muchas veces cuando cortan o tratan de transgredir ese tipo de arteria, tiene el paciente muchas veces incluso hasta fallecer por una hemorragia muy, muy directa, ¿no? Estos son los puntos en los cuales nosotros podemos realizar lo que es la punción a través de lo que es de forma digital y poder disminuir lo que es la hemorragia, ¿no? Ya sea a nivel del cuero cabelludo, tenemos la arteria temporal, tenemos a nivel del cuello, ¿no? Tenemos a nivel del hombro lo que es la clavicular, tenemos la braquial, radial, ¿sí? Y cubital, ¿no? Radial y cubital. Tenemos por este lado lo que es a nivel lo que son las ilíacas, la femoral, tenemos la pedia, tenemos la poplita que está detrás de la rodilla. Son puntos en los cuales nosotros vamos a poder presionar directamente para poder disminuir la irrigación hacia la extremidad, en este caso afectada, y poder disminuir lo que es el sangrado, ¿no? Si es que de repente por ahí hacemos la compresión y no hay detención del sangrado. Entonces, directamente presionamos lo que es la arteria afectada, ¿no? Es otro resumen de los puntos de presión arterial, ya con los nombres del mismo. Esto es lo que les mencionaba también, los torniquetes, ¿no? Se puede utilizar como último recurso, porque si no se utiliza bien se produce necrosis, es decir, muerte de las células a ese nivel, ¿no? Muerte de las células. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente que normalmente el torniquete, ¿sí?, se utiliza para casos extremos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, se realiza el torniquete, como ya les mencioné, se puede utilizar si es venosa debajo de la herida, si es arterial por encima de la herida, y se tiene que soltar cada 7, incluso hasta 10 minutos. ¿Para qué? Para que pueda haber irrigación en la zona y no se necrose, ¿no? Muchos utilizan un cinturón, algunos utilizan un vendaje como está en la figura y con un pequeño palito lo enrollan, ¿no? O simplemente eviten realizar nudos que no puedan desatar, porque si es un nudo fuerte y después no lo pueden desatar, ya corren el riesgo de que incluso puede llegar a provocar un cuadro de necrosis, ¿no? La detención del sangrado con presión de hielo también es otro tipo de los procesos, ¿no? Se vuelve la herida y directamente se aplica lo que es hielo. Es el mismo principio que cuando se realiza un hematoma, ¿no? Esto es para poder tener lo que es el sangrado, o al menos disminuirlo si son vasos grandes, ¿no? En el caso de la nariz, muchas veces han escuchado, ¿no? Levanta la cabeza. No, ese es un mito, porque simplemente el sangrado va a ser igual y lo que están haciendo simplemente es que la sangre sea deglutida, porque va a pasar por la boca y hacia la parte posterior. Ahora, hay que tener en cuenta acá dos cosas. En la parte de las fosas nasales existen dos zonas. Una anterior y una posterior. ¿Por qué? Porque ambos manejan vasos de diferente calibre y que de acuerdo a la situación van a poder detener el sangrado. Si hay un pequeño sangrado y empieza a aparecer por las fosas nasales,
solamente hagan presión a nivel anterior de la nariz. Solamente hagan presión, nada más. Si por ahí, por ejemplo, observan a esta persona, ¿sí? Puede generar ahogos. No genera ahogos. No genera ahogos. Porque va a empezar a respirar por la boca. ¿Sí? No genera ahogos. Presiona nada más lo que es la nariz. Ahora, si sigue sangrando y el paciente, observen ustedes que empieza a deglutir, observan sangrado por la boca, ¿sí? Entonces el sangrado ya no es anterior. El sangrado es posterior. Lo que tienen que hacer directamente, ¿qué cosa es? Continuar con la presión a nivel anterior, porque todavía puede haber vasos sanguíneos que se hayan transgredido, e inmediatamente trasladarlo a un servicio de emergencia o urgencia. En ese momento, ¿qué es lo que le van a hacer? Le van a colocar un balón hacia la parte posterior. En algunos casos le colocan una mecha de gasa, que ya tiene su procedimiento, para que pueda comprimir la parte posterior y detener el sangrado. Recién en ese momento, si el proceso es posterior. Si es anterior, solamente con la compresión básicamente se detiene. No es necesidad de que extiendan la cabeza hacia atrás, nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es digerir la sangre, ¿no? Suficiente con la compresión. Eso es lo más importante. Prevención de hemorragia. Hemorragias y heridas, básicamente. Si hay vidrios rotos o trizados de repente en la casa o en las ventanas, tratar de reemplazarlos. Evitar que los niños jueguen o corran con botellas, vasos, otros objetos de vidrio cortantes, porque es muy travieso. O colocar objetos cortopunzantes en un lugar seguro. Es importante. Proteger balcones, mantener barandas en buen estado, porque se han observado accidentes, niños pequeños, la baranda es muy baja y se caen. Manejo responsable de armas de fuego si es que hubiese en casa, ¿no? Es importante eso. Muy bien, chicos. Voy a pasarles lo que es... Ya. Voy a mandarles por lo que es acá el chat una dirección para hacer lo que es una prueba rápida de lo que hemos visto. Ustedes van a ir aperturando lo que es la página que les voy a mandar. La página que les voy a mandar. Ahí está, el de quiz. ¿Sí? Ingresen todos en este momento. Ingresen. ¿Sí? Para poder iniciar lo que es la evaluación por el quiz. Ah, ya. Porque normalmente, como les mencioné, si es venoso, ¿qué va a suceder? Lo que es la sangre venosa lleva la sangre hacia lo que es el corazón. Si es, por ejemplo, una herida en el brazo, el torniquete lo tienen que hacer por debajo de la herida. Por debajo de la herida. Si es rojo rutilante, el torniquete lo van a tener que hacer por encima de la herida, porque la sangre está llegando hacia los dedos, hacia la mano. Entonces, para que no pueda llegar la sangre, ¿sí? Y no siga sangrando la herida, el torniquete lo realizan por encima de la herida, ¿sí? Por encima de la herida. Por eso justamente es el torniquete, viendo la necesidad del tipo de color de la sangre. Chicos, ingresen, por favor, para poder iniciar. Tenemos ya casi unos 18 minutos. Si ustedes observan en su pantalla, van a ir observando lo que es el proceso de evolución de las respuestas de todos. ¿Sí? Y ahí van observando quién es el que realiza más preguntas, quién es el que va viendo menos preguntas, de acuerdo a lo que hemos hecho el día de hoy. Solamente han ingresado 3 por ahora, por favor, porque al final les voy a tomar captura y eso va a ir parte de lo que es la evaluación del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar, ¿sí?
Ahí está. Todos ustedes van a poder observar lo que es su evolución. Son 11. Vamos 7. ¿Quién más falta? Faltan 4. A ver, vamos a ver, creo que faltan menos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo que ya están todos. 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. Falta uno. ¿Quién falta? Muy bien. Ya está la mayoría, creo. Vamos a empezar. Acá van a poder ir viendo lo que es su evolución, ¿no? Empiecen, por favor, chicos. Vayan marcando su respuesta. Muy bien. Pierina. Muy bien, Luz. Perfecto, Doris. Muy bien, Elías. Pierina, va adelante, Pierina. Muy bien. Muy bien, chicos. Pierina con Doris, ahí están. Adelante. Muy bien, chicos. Muy bien, ya van terminando ya. Muy bien, Yolida. Leide, muy bien.
Ujú. Muy bien. Carmen Rosa, ¿dónde estabas? Vamos a tu cuestionario. Ya han terminado 5. Muy bien. Ya falta poco. Lady, te falta una pregunta, me parece todavía. Darwin. Muy bien, chicos. Ven esto. El proceso de las preguntas que normalmente les estoy dando, ¿sí? Van a ser similares a las que vienen esta vez. Tengan en cuenta que dentro de lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos viendo el día de hoy básicamente es proceso participativo. Obviamente que los 5 primeros, como tengo acá, van a tener lo que es su puntaje, ¿ya? Adicional a lo que es el proceso de participación. ¿Ok? Muy bien, chicos. Muy bien. Parece que ya terminaron de resolver. Ok. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién está primero? Pierina. Doris está segundo y Lady Diana tercero. Muy bien. Vemos acá. Estas son las preguntas que de repente nosotros hemos visto y nos falta todavía responder un poco. ¿Sí? Por ejemplo, como hemos visto, con respecto a las heridas, es correcto decir lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos. ¿Sí? Los principales riesgos son shock anafiláctico, no, es shock hipovolémico. El anafiláctico es por un proceso de alergia. No todas las heridas requieren primer auxilio, sí, todas necesitan. Nunca se relaciona con fracturas, sí, se relaciona, por eso hay fracturas abiertas, incluso por fracturas de herida, de un origen interno, ¿no? De un origen interno. En caso de heridas abiertas, ¿qué es lo correcto? ¿Son más hostiles las infecciones? Sí. No se observa la separación de los tejidos. Las hemorragias se acumulan debajo de la piel, ¿no? Son producidas por golpes, ¿no? Son más susceptibles a infecciones, ¿no?
La clasificación de las heridas según elementos son cortantes, punzantes, cortopunzantes, todas las anteriores, ¿no? Todas las anteriores. En las heridas cortantes es verdad que producida por objetos afilados, ¿sí? Bordes de heridas limpios y lineales, hemorragia leve, moderada, severa, todas las anteriores. ¿Mm? Según su procedencia, la hemorragia puede ser arterial, venosa, capilar, son todas las anteriores. Vimos incluso el color de cada uno de ellos. Para controlar una hemorragia se realiza presión indirecta, ¿no? Compresión venosa, es arterial. Compresión arterial, todas las anteriores, es compresión arterial. Compresión arterial. Muy bien. ¿Cuál no es un punto de presión? La arteria carótida, sí, es la que está ahí en el cuello. La temporal también está en lo que es la sien, por encima de la oreja. La femoral también. La esternal, ajá, exacto, la esternal no es un punto de presión. La esternal viene del esternón. Ahí no encontramos punto. ¿Cómo prevenir la hemorragia? Reemplazar vidrios, proteger balcones, objetos cortopunzantes, todas las anteriores, ¿no? En los cuidados de las heridas contusas, aplicar compresas calientes, no. Aplicar compresas frías, sí. Aplicar vendajes, aplicar antisépticos, no. Se aplican compresas frías, ¿ok? Y 10, recomendaciones para transporte de partes apuntadas, lavar la parte amputada, envolver en gasa estéril, colocar en bolsa plástica y luego en otra con agua y hielo, todas las anteriores, ¿no? Entonces, de esta manera, chicos, estamos culminando el día de hoy, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer el mismo sistema, así que estén atentos, porque de ahí van a ir aumentando lo que es su puntaje para su nota final, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, sí, doc, todo claro. Ok, Sí, doctor. perfecto. Perfecto, chicos. Como no han tenido recreo hoy día, entonces nos vamos 5 minutos antes. Más bien, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Han estado muy bien. Felicitaciones a los que han estado en los primeros puestos. Y nos estamos viendo la próxima clase el día lunes 20. ¿Ok? Que tengan buena noche, chicos. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.